A mí me corresponde hoy el presentar al doctor Juanjo Martínez Jambrina. Y entonces la conferencia suya, que es la conferencia inaugural, me parece súper interesante, y es la salud del sistema sanitario. ¿Cómo afecta la salud a la salud de los profesionales sanitarios? Voy a haceros un breve resumen del currículum extenso de Juanjo. Es natural de León, médico por la Universidad de Salamanca, psiquiatra vía MIR en el Hospital San Agustín de Avilés, en Asturias, doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y máster en psiquiatría legal. Ha sido director del programa de asistencia psiquiátrica de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid y fue jefe clínico del ETAC, que es el equipo de tratamiento asertivo comunitario de Avilés. Desde 2006 hasta la actualidad, director del área de gestión clínica y salud mental del Hospital San Agustín de Avilés. Es experto en miles de cosas, pero voy a hacer un poquito de resumen. En psicoterapia psicoanalítica, en psicoterapia de la integración, en bioética clínica. Es presidente de la Asociación Nacional de Tratamiento Asertivo Comunitario, presidente del Comité Organizador del Congreso Nacional del Tratamiento Asertivo Comunitario, que lleva ya 19 ediciones. Es representante español en la, perdonadme inglés, European Association of Assertive Outreach, vocal de la Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial, socio, fundador y colaborador habitual de la revista Jotdown, así como programas en radio y prensa. Y sin más, os dejo con él, que va a ser muy interesante. Juanjo, ánimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación. Y lo primero, gracias al comité organizador por la invitación, que bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa, porque como se puede desprender de mi currículum, no tengo apenas vinculación directa con el PAIME, pero sí que es un tema que me interesa mucho, porque tengo en seguimiento, en calidad de jefe de área, pues una serie de programas, un porcentaje importante de profesionales con problemas de salud mental, profesionales médicos, me refiero. Voy a intentar ceñirme a profesionales médicos, porque bueno, yo creo que es, en principio el PAIME está diseñado para esto y bueno, es sobre los que tengo más datos y más experiencia. Bueno, pues ¿no se oye? ¿No? A ver cómo más cerca. Tienes que acercarte tú a mí. Sí. ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, ahora ya casi… yo no suelo usar diapositivas, no suelo usar ya desde hace 2 o 3 años PowerPoint. Traigo alguna diapositiva que pondremos al final por un problema con la informática, entonces lo que suelo hacer es hablar, ¿no? Cuando se me propuso esta charla, esta conferencia, bueno, al principio uno se queda, pues, bueno, ¿qué hago yo en Bilbao hablando del PAIME dentro de medio año, ¿no? Y bueno, en un primer momento pues dejé pasar el tema, pero bueno, había algo que se empezaba a mover y digo, bueno, qué curioso, ¿no? Y resulta que me acordé que el primer congreso al que yo asistí siendo residente de psiquiatría, que fue el año 1995, y fueron unas jornadas de la Asociación Gallega de Salud Mental que se celebraron en Pontevedra, acabaron, en el año 1995, acabaron ya con una charla, una conferencia magistral de la doctora Blanca Sarró, que se titulaba «¿Y a nosotros quién nos cuida?», ¿no? Y fue la primera vez en mi vida que tuve contacto con ese tipo de situaciones, ¿no? La doctora Sarró se refería sobre todo a trabajo siempre o casi siempre en suicidio, y se refería, pues bueno, pues al qué pasaba, ¿no? con el terapeuta, con el psiquiatra que llevaba a alguien que se había suicidado, porque no sabemos mucho de qué pasa o cómo se puede intervenir con los familiares, cómo se puede intervenir con los allegados y demás, pero
¿qué nos pasa a nosotros, no? Porque no tenemos ningún tipo de protocolo, ni hay nada, bueno, ni había entonces nada previsto para este tipo de situaciones, ¿no? Y me gustó mucho porque, vamos, el motivo, ya por profundizar un poquito más, es porque en gallego el título de la charla quedaba muy bonito, es "A nos quen nos coida". Aparecía una de las funciones fundamentales de la profesión médica, que es el hecho de cuidar. Somos profesiones de cuidado. Y se me quedó grabada esta situación, ¿no? Y de repente enganché con otra situación mucho más cercana que yo he pasado y que ha sido, como hemos pasado todos, la pandemia, ¿no? Entonces empecé a recordar lo que había sido mi pandemia, ¿no? Y entonces ya fue cuando decidí que tenía que dar esta charla, porque es uno de los momentos en los que voy a poder contar alguna de las cuestiones que, digamos, de las que fui testigo, que creo que es importante transmitir. Yo todavía a fecha de hoy no puedo hablar de ciertos temas de los que sucedieron, sobre todo en los 2 primeros meses de pandemia. Y todo ello desde el prisma también de las dificultades y la dureza con la que muchos compañeros llegaban al final de cada día y se podían ir a casa no sabiendo si iban a contagiar a sus familiares, si iban a contagiar a personas mayores. Es decir, el convivir con esta incertidumbre durante tanto tiempo, yo creo que fue un baño de realidad que también es muy importante tener en cuenta, ¿no? Yo creo que ahí nos dimos cuenta de que teníamos, yo por lo menos me di cuenta, que contaba en el hospital, y contaba en el servicio con personas que se merecen, como el título de la novela, la roja insignia del valor, ¿no? La gran mayoría de compañeros así actuaron. Y también, por desgracia, nos dimos cuenta de que había un pequeño grupo de compañeros que demostraron una notable insolidaridad. Pero bueno, esto yo creo que nos queda como aprendizaje para el futuro, y prefiero quedarme con la valentía, con el arrojo casi cercano al heroísmo en algún caso de muchos de los compañeros con los que comparto las jornadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues esas son un poco las 2 razones que me movieron a aceptar esta conferencia, ¿eh? Somos profesiones de cuidado, y como tales profesiones de cuidado tenemos una alta relación interpersonal con las personas que atendemos. Si se dan ustedes cuenta, las profesiones más afectadas por patologías, por trastornos mentales comunes, las especialidades más afectadas son las que más en contacto están con sus pacientes, ¿no? Que es la medicina de familia, que es la pediatría, que es la psiquiatría. Bueno, son básicamente casi la medicina de atención primaria se lleva casi la mitad de los casos, ¿no? Es decir, hay una comunicación interpersonal y una relación tan cercana con los pacientes que facilita en muchos casos algo que es enormemente gratificante. Alguien decía antes que nosotros tenemos un trabajo, que tenemos una profesión, y es cierto. Yo pienso que eso es cierto. O sea, tenemos una actividad que desde luego no se encaja donde más o menos la legislación ha querido encajarla, que es dentro de procesos de estandarización llamados protocolos, o sobre casi procesos de gestión casi más propios de un ambiente fabril que de un trabajo con seres humanos, ¿no? Donde se requieren una serie de características de personalidad y una serie de rasgos de carácter muy concreto. Porque lo nuestro es curar enfermos, y si no los curamos tenemos que hacer lo que se pueda por ellos. Es decir, aliviarlos al menos, cuando menos, siempre estar al lado, ¿no? Es una profesión verdaderamente gratificante cuando las cosas salen bien, pero es una profesión verdaderamente dura cuando las cosas no van tan bien, ¿eh? Y este es el problema. Este es este contragolpe de esta situación de tener que hacer frente a malas evoluciones de pacientes, a cuadros con los que no podemos hacer nada, ¿eh? De aquí surge la gran parte de nuestros pesares, ¿no? Bueno, yo creo que
Bueno, otra de las cuestiones que quería reseñar y que me parece también muy importante, y yo creo que ya le he oído comentar a 2 o 3 personas, es que en todo este tema de cómo el sistema sanitario influye sobre los médicos, tuvimos una mala suerte, que fue que desde el principio que se empezó a hablar de este tipo de problemas, apareció esta denominación del burnout, ¿no?, del síndrome del desgaste, que yo creo que no ha favorecido en nada el que podamos enfrentar en las causas de por qué ciertos compañeros no están bien y demás, porque, bueno, en el concepto de burnout se han ido agregando una serie de problemáticas enormemente diversas, complejas. Sí, en muchos casos unas son desencadenantes o precedentes de otras y demás, pero desde luego subsumir todo lo que se entiende como conflictividad intrapsíquica o sufrimiento o malestar de los profesionales en el puesto de trabajo con un síndrome tan inespecífico como es el burnout, es verdaderamente despista mucho, ¿no? No hemos podido afrontar este tema antes, yo creo que en gran parte por esta cuestión, ¿no? Otra de las cuestiones que quiero también resaltar es la importancia que tiene cierto tipo de mirada sobre los que cuidan, ¿no? Yo creo que es el Evangelio de San Lucas donde se lee, o donde aparece por primera vez la frase médico, cuida de ti mismo, ¿no? Posteriormente, bueno, aparece más en algunos otros autores, y esto lo podemos extrapolar también un poco a nuestra profesión, ¿no? Como en el caso, bueno, de la psicoterapia, que nos ayude también a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y también esto conduce a que tenemos una profesión que nos obliga, si queremos ejercer bien la profesión, a estar en buenas condiciones para poder atender bien a los pacientes, porque nadie va a poder atender bien a nadie si en primer lugar no se cuida a sí mismo, ¿eh? Esto es una cuestión que parece fundamental. Los que trabajamos en rehabilitación psiquiátrica lo sabemos especialmente, si sabemos perfectamente qué profesionales van a poder llegar a los pacientes o quién no va a hacer nada simplemente con el hecho de verles llegar y trabajar una mañana, la indumentaria que llevan, el cuidado personal que tiene. O sea, ¿qué va a rehabilitar a alguien que es incapaz de vestirse, digamos, de una manera normal y corriente, ¿no? O sea, que tiene problemas pues, para conjugarse los calcetines sin que sea ninguna provocación, o que tiene problemas para lavarse una mancha cuando la tiene. Quiero decir, este tipo de cuestiones parecen sencillas, pero son básicas y son parte fundamental también de nuestro trabajo, ¿no? Decía en uno de los escritos de Hipócrates que he rescatado, que se titula Sobre el médico, se lee, esto además está muy, muy de moda, la mayoría de la gente opina que quienes no tienen un cuerpo en buenas condiciones no cuidan bien de los ajenos, ¿eh? O sea, esto está escrito en uno de los tratados hipocráticos titulado Sobre el médico. Yo creo que es un tema verdaderamente importante. Vamos a ver. Bueno, he leído para preparar esta charla he leído a varios expertos, ¿no? De las personas más cercanas, yo creo que de todos conocida es la obra de Diego Gracia al respecto, que es autor fundamental para precisamente enfocar las soluciones a gran parte de los casos que se han tapado bajo el diagnóstico de burnout, ¿no?
Y también es muy interesante el abordaje que hace un psiquiatra barcelonés, ya veterano, pero muy lúcido, sobre el concepto de burnout en un capítulo, en un libro que se titula algo así como oxímorons, deformaciones y fantasías del burnout, ¿no? Que es Jorge Luis Tizón, ¿no? Jorge Luis Tizón es la primera persona en España que hace una crítica frontal al concepto de burnout y lo define no como un concepto científico, porque no tiene entidad científica alguna, no tiene consistencia interna ninguna este concepto, y lo define como un concepto, como una noción, que la noción es algo muy relacionado con la ideología, con lo ideológico. Creo que esto es una distinción verdaderamente importante y marca en que hemos estado ocupados durante mucho tiempo cuando hablábamos de burnout, ¿no? Estábamos, digamos, haciendo una especie de barullo de conflictos sin saber que unos pertenecen más al ámbito laboral y otros sí que agrada ver estas clasificaciones que se ven de las personas que ingresan en la clínica como trastornos de ansiedad, cuadros depresivos, trastornos somatomorfos, o sea, entidades diagnósticas, y no esta cuestión llamada burnout, ¿no? El burnout, como ustedes saben, se descubre, o la primera vez que aparece la palabra burnout, en el año 1974. Lo descubre un alemán que se llama Herbert Freudenberg, no sé si es Gerg o... Bueno, es un alemán. ¿Alguien lo sabe entero, decir el nombre de tirón? Bueno, pues entonces nos quedamos con Rupert Freudenberger. Es un psicólogo que trabaja en la Clínica Libre de Nueva York en el año 74 intentando sacar de la calle a personas con adicciones verdaderamente graves, ¿eh? Entonces, bueno, no parece tampoco el mejor lugar digamos, no parece la mejor muestra para, digamos, extraer un concepto, porque lógicamente las tasas de frustración, las tasas de recaída, las tasas del feedback negativo que hay a la hora de trabajar con pacientes con determinadas adicciones es muy alta. Y aún así, bueno, es quien por primera vez da este concepto, ¿no? Posteriormente ya esto salta a la universidad con la famosa escala de Maslow y Maslow, ya con un ambiente mucho más universitario, pero aquí se nos mete otra cuestión que siempre pasa, o por lo menos en la psiquiatría nos pasa también en otro momento, que se nos mete la literatura. En el año 84, Milan Kundera publica un libro que se titula La insoportable levedad del ser, donde acuña, a ver quién le pone nombre al síndrome que tiene el protagonista de la insoportable levedad del ser. Bueno, acuña la enfermedad de Tomás, ¿no? El síndrome de Tomás. Bueno, el libro tiene un éxito notable, es el año 84, no tiene más que ver que 5 años después cae el muro y que Kundera se llevó ahí unos cuantos premios antes de la caída del muro, facilitó las relaciones este-oeste y precisamente todo ese proceso de fusión del telón de acero, porque estas cosas nunca pasan de manera gratuita, porque el libro de Milan Kundera a mí me parece una novelita verdaderamente floja, que sin embargo se vendió como churros. Y no solo eso, sino que después tuvo película, que también tuvo un enorme éxito, ¿no? Con lo cual, bueno, ya tenemos la literatura y el cine tras del concepto de burnout, tras la enfermedad de Tomás, que remitía algo muy, muy, muy específico, que tenía muy poco que ver con el burnout que habían descubierto en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos ya haciendo el pack, ¿no? con ese tipo de cuestiones y, desde luego, sin que asomase la ciencia por ningún sitio, ¿no? Bueno, saben ustedes que Jorge Luis Tizón acaba haciendo, más o menos, para intentar darle operatividad al concepto de burnout, acaba haciéndolo corresponder con lo que él viene
a entender como un trastorno adaptativo crónico, ¿no? Tendría las características de un trastorno adaptativo crónico, pero bueno, lo hizo exclusivamente con carácter didáctico y cuestionando siempre el concepto y las escalas que se usaban para valorar la incidencia del burnout, ¿no? En los psiquiatras nos pasa exactamente lo mismo que pasa con el libro de Goethe, el Werther de Goethe, ¿no? Que es el libro que se supone que está detrás de cantidad y cantidad, o estuvo detrás de cantidad y cantidad de suicidios cuando se publicó. Y yo he revisado ese tema, creo que fueron en torno a unos 76, 77 suicidios en toda Europa, eso sí, de personas con un nivel adquisitivo muy alto, que eran las que se podían permitir leer y vestirse como Werther para suicidarse como Werther. Pero bueno, como bien decía un epidemiólogo sueco, el número de los casos que hacen falta para declarar algo como una epidemia lo definimos nosotros mismos, ¿no? Y en Suecia decidieron declarar una epidemia, por ejemplo, en la época de Goethe, con simplemente 3 casos de suicidio. Bueno, dejamos las décadas de los 80-90 y vamos acercándonos ya más a la situación actual, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos, digamos, lo que ha hecho o lo que más ha llamado la atención hasta ahora de esta convocatoria, que me parece maravillosa, me parece estupenda, de este primer Congreso Internacional del PAIME, donde se han dado unas cifras verdaderamente llamativas y todos sabemos que son, digamos que hay muchos más casos, muchos más compañeros que están en tratamiento en otros ámbitos, ¿no? Que, por desgracia, esta es la situación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que se esté dando esta situación? ¿Qué es lo que está pasando para que tanta gente joven rompa con muy pocos años de ejercicio, para que pida asistencia en el PAIME habiendo trabajado 3, 4, 5 años? O sea, para que cambien las patologías más prevalentes en estos momentos y ya no sean casi específicamente las conductas adictivas como eran cuando empezó a funcionar el PAIME, ¿no? ¿Qué es lo que detrás de todo esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que básicamente, y desde el inicio de la formación como médicos, echamos en falta el que tenemos una excelentísima formación en todo lo que tiene que ver con trabajar con hechos, pero tenemos una gran penuria en trabajar con valores. Porque sabemos que todos los fenómenos que se producen durante el enfermar, del tipo que sea, están compuestos de hechos y valores. Bueno, es curioso que se produzca la aparición de burnout y que se exacerben los casos de burnout en los procesos donde la tecnología resuelve más problemas y permite estar sana todavía a más gente, ¿no? En el momento donde aparece el TAC, aparece en la resonancia magnética, o sea, pruebas de imagen que han revolucionado la medicina o técnicas quirúrgicas especialmente llamativas. En esos momentos es donde empieza a subir el número de personas con una problemática de salud mental, de médicos con problemas de salud mental, ¿no? Bueno, eso tiene que ver sencillamente y yo creo que claramente con esta cuestión, ¿eh? Hay que trabajar con valores, es difícil, y estamos formando una promoción o promociones de médicos encaminados pues a lo que demanda el mercado, ¿no? A que sean eficaces, a que sean rápidos, a que sean resolutivos, es decir, a que puedan ver carteras de pacientes de manera ilimitada sin ningún tipo de problema, porque normalmente los médicos, con los rasgos obsesivos que tenemos, solemos ser más bien tirando a muy obedientes, ¿eh? Entonces, bueno, quiero decir, esto es lo que se está formando, ¿no? Y, sin embargo, hemos dejado de lado lo más específicamente médico, que es la palabra, que es la silla y el contacto con el paciente, ¿eh? Yo creo que Vale, perfecto. Yo creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Diego Gracia, que es una de las personas con las que le comento que más he hablado del tema, insiste mucho en que todo, él
incluye absolutamente todos los conflictos de tipo laboral, todos los conflictos estos de médicos de primaria que necesitan más minutos de consulta, todos los engloba bajo la misma causa, ¿no? Que es la incapacidad de manejar la incertidumbre y la incapacidad de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, la falta de la capacidad de deliberar, que es el método que inventó Aristóteles y que es el método que nos permite, bueno, pues elegir la decisión óptima en situaciones de incertidumbre. Esto lleva tiempo, esto lleva formación, lleva formación continuada. O sea, es decir, aprender a deliberar no solo es aprender a deliberar, es seguir deliberando a diario, porque es una práctica que en cuanto pasan 15 días y no resuelves un conflicto de este tipo, que tenemos todos como 6 o 7 al día seguro, se olvida, ¿no? Y, bueno, es un poco el mensaje fundamental, ¿no? Yo creo que tenemos que tener claro, ¿no? Hay que implantar bajo mi punto de vista, hay que implantar el aprendizaje de la bioética en general, pero sobre todo del método deliberativo, de la deliberación en las facultades de medicina y enfatizar también en los periodos de formación, porque son los lugares donde tenemos tutores y donde las personas, los médicos más jóvenes pueden aprender con más facilidad. Bueno, para ir acabando. Sí, para ir acabando. Yo simplemente, además me viene muy bien esto de ir acabando porque tenía preparado, ya como lo voy a publicar luego ya lo pueden ver dentro de ello, tengo, como si dijéramos, separado en 3 puntos o en 3 grandes bloques lo que son las causas de por qué hemos llegado a esta verdadera situación de precariedad de la profesión médica. Porque precariedad no solo es precariedad a nivel económico, ¿no? Nuestra profesión es, a fecha de hoy, una profesión precarizada. Recordaba antes también cuando lo comentaban los compañeros, el hecho de que en estos momentos, en muchas ocasiones, nosotros ya no prescribimos. Nosotros hacemos una receta y en la farmacia se administra el fármaco que parece conveniente, ¿no? Eso es una precarización. Eso es una precarización pura y clara y es una devaluación de una profesión, vamos, de una manera inexplicable, porque ya la cuestión de ahorro económico desaparece. Pero, sin embargo, quien prescribe realmente es una persona que no tiene en su contrato esta función. Bueno, yo tenía preparado, les decía, los 3 puntos son, uno del que he hablado, el déficit en formación en bioética y en método deliberativo. En segundo lugar, las características peculiares de personalidad que tenemos los médicos. Esto es un tema muy interesante porque, bueno, hay muchísimo publicado y es un tema interesantísimo. Y en tercer lugar, bueno, yo tengo hecho un análisis de todas las leyes que se han publicado en este país desde el año 1984, que se publica la ley que estructura la atención primaria, la Ley General de Sanidad del año 86 y todas las que han venido después, y analizando punto por punto en qué puntos, digamos, se tiene en cuenta o se tiene mayor respeto por la figura del médico y en cuáles no. En general, y aquí no hay diferencia de partidos, hay, digamos, un olvido bastante notable de la figura del médico, que es el responsable por la ley de autonomía del paciente, ¿no? Solo hay un punto en la evolución legislativa, me refiero, de nuestra profesión, en la que hubo posibilidad de que hubiera un cambio, y fue creo que fue el año 2001 cuando se encarga el informe Abril. Yo creo que el informe Abril es el único informe, tiene sus defectos, es decir, generó muchísimos problemas en el Partido Socialista porque lo encargó el ministro Julián García Vargas, que sucedía a Ernest Lluch. Quedó metido en un cajón, es decir, no me he vuelto a saber de él, pero probablemente sin haberse aprobado haya sido uno de los informes que más ha influido sobre el desarrollo del sistema sanitario del español en estos momentos.
merece la pena echarle un vistazo porque hay cuestiones muy, muy importantes y es muy importante y sobre todo porque tiene muy en cuenta de manera llamativa la primacía y a nivel jerárquico, a nivel organizativo del médico como responsable de los pacientes. Bueno, ya no nos queda mucho más tiempo. Muchísimas gracias por su atención y más adelante podemos seguir. Doy por terminada esta tarde y ahora en este maravilloso barrio de San Sebastián el Consejo de Colegios Médicos, o sea, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, os invitamos a todos vosotros y a vuestros acompañantes a tomar una cena cóctel en el Barceló Nervión, que está muy cerquita de aquí y no sé si llueve o no llueve, pero bueno. Hasta mañana a las 9 de la mañana.